¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Es verdad que todo tipo de violencia tiene que ser censurada y combatida, pero especialmente aquella en la que se ejerce contra los más débiles. Una sociedad moderna, una sociedad civilizada, como pretendemos que sea la nuestra, no puede basarse en la ley del más fuerte, en la ley de la selva. Tenemos que preservar los derechos de todas las personas, de mujeres, de niños, de personas mayores, especialmente en circunstancias en las que estos colectivos o alguna de estas personas es la parte más débil. Para eso están las leyes. El 25N se conmemora el Día Internacional para combatir la violencia contra las mujeres. Pero también es verdad que si nuestros políticos no se ponen de acuerdo en aplicar las leyes o en dictar unas leyes correctas para que esta sociedad avance en este sentido, pues es verdad que es muy complicado. No se ponen de acuerdo ni siquiera en la nomenclatura de llamar a este día, que van cambiándolo de vez en cuando, y tampoco se ponen de acuerdo en las concentraciones para ir al unísono de la mano, ni tampoco se ponen de acuerdo en las declaraciones institucionales, ni tampoco se ponen de acuerdo en la aprobación de esas leyes que tendrían que combatir la lacra de la violencia en general, pero en particular, y ahora que hablamos de la conmemoración, de la eliminación de la violencia contra las mujeres, especialmente en esta lacra que ya ha dejado a 52 mujeres asesinadas en España durante este año, 2 de ellas en la provincia de Alicante. Es verdad que desde programas como este sugerimos el debate, a veces la discusión más o menos acalorada, pero también pedimos que en determinados asuntos nuestros políticos se pongan de acuerdo y vayan de la mano y consigan consensos. Hoy vamos a debatir este y otros asuntos aquí en Alicante Actualidad. Bienvenidos, comenzamos. Y para tratar los temas que también van a pasar por la propia ciudad de Alicante, por el hemiciclo del Consell de la Generalitat Valenciana y por otros parlamentos políticos cercanos a nosotros, vamos a presentarles ya a los componentes de esa mesa. Jorge Brugos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, Andrés? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Preocupado, es verdad, por estas cifras que hemos conocido, que vamos conociendo cada vez, ahora que nos acercamos a ese 25N. Jorge, un tema preocupante este, ¿no? Es preocupante, ¿no? O sea, yo creo que al final movimientos, ¿no? Ciertos partidos que dicen que la violencia machista pues no existe, pues preocupan más todavía, ¿no? Pero es un tema complicado y que a veces también tiene que ver, no soy psicólogo, pero también tiene que ver a veces con temas afectivos por todas las partes, ¿no? Por parte de los hombres y por parte de las mujeres, ¿no? Gracias por estar con nosotros, Jorge. Al otro lado de la mesa está Nazaret González. ¿Qué tal, Nazaret? ¿Cómo estás? Hola, aquí estamos. Muchas gracias por invitarme. En torno a este día, Nazaret, tú que tienes 2 hijas, ¿habláis de esto? Sí, o sea, no es un tema recurrente, ¿no? Pero sí que les preocupa, sobre todo por las cifras que los jóvenes actualmente, la violencia ha aumentado, ¿no? Y más que nada que no le dan mucha importancia a ciertas cosas que en realidad sí que son violencia. Yo no sé si es por la educación, por esto que preocupa ahora también, que es todo el tema digital, ¿no? Y todo el acceso a la pornografía que hay. No sé exactamente qué es, pero ellas sí que tienen esa preocupación, ¿eh? Y entre ellos sí que lo comentan. Vamos a hablar de eso. Gracias, Nazaret, por estar con nosotros. Carmen Casanova, que también está en esta tertulia. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Encantada, Andrés. ¿Hay herramientas, tú que estás muy en contacto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, hay herramientas suficientes para combatir esto de la violencia contra las mujeres? Hay herramientas y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad están formados. Lo que no hay es lo de siempre, recursos. Es decir, para el excesivo número de mujeres, y no solo mujeres, sino Nazaret ya apuntaba, y además hoy Save the Children nos ha lanzado unos datos preocupantes respecto de la violencia que hay en cuanto a las niñas y a las adolescentes. Y no nos olvidemos que las mujeres con discapacidad sufren el 40% de ellas violencia en este ambiente. Entonces es lógicamente preocupante. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad están formados, tienen la EMUME en la Guardia Civil y la UFAM en la Policía Nacional y actúan conforme y de acuerdo a lo que jurídicamente también tienen que estar coordinados,
pero lógicamente falta mucho recurso. Gracias por venir, Carmen. Ya sé, de otro lado de la mesa les termino de presentar a David Lozano. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Habrás cubierto seguramente muchas veces noticias tan desagradables como estas de mujeres asesinadas. Sí, además con un encendido debate si se le debe dar más cobertura o menos cobertura. Ahora, afortunadamente, aparece ese número de teléfono 016 cada vez que se habla de un atentado. Bueno, deja de ser un atentado de carácter doméstico. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con Carmen, es un tema de medios. Y cada vez que profundizas un poco en algún asunto, porque hay dos tipos de agredidas, las que han denunciado anteriormente y las que no han denunciado. Pero hay un denominador común en que las que denunciaron anteriormente, y es que la falta de medios material para la policía y otras fuerzas de seguridad del Estado de proteger a esas víctimas. ¿Y los hombres? ¿Qué podemos hacer en esto, David o Jorge? ¿Qué podemos hacer? Pues los que sean padres, educar a los hijos, porque hay cada vez más un sentimiento en la escuela que cogerle el móvil a tu novia adolescente, y hablo de cría de 14 15 años, no es violencia machista, para mí sí lo es. Y entonces ellos mismos no lo toman como tal. Yo creo que no es solo cosa de hombres, sino que también es cosa de la sociedad. A mí me llama mucho la atención que hablemos de violencia machista, pero luego, por ejemplo, estas mismas que critican la violencia machista en discotecas bailan reggaetón, ¿no? Es decir, que al final es un estilo musical que lo que hace en sus letras es fomentar pues esa misma violencia que se critica, ¿no? Es decir, que al final todo cala, ¿no? Y si tú tienes unas canciones, por un lado, criticas la violencia machista, pero luego pues exaltas pues unas canciones que dicen, por ejemplo, te voy a azotar hasta el final, por ejemplo, ¿no? Pues al final esas letras lo que hacen es fomentar esa misma violencia, ¿no? Si hubiese una coherencia, pues quizá habría menos violencia porque no se estaría acostumbrando a la sociedad. No lo sé. El otro día estuve escuchando una entrevista de Coque Maya, cantante de Los Ronaldos, que en los 90 hicieron una canción bastante criticada posteriormente, y él hablaba de la libertad del arte y de la creación, ¿no? Un poco por encima de la realidad, ¿no? Que hablaban un poco de que el arte es precisamente... pero en fin, ese probablemente es otro debate. ¿Cómo le llamáis? ¿Violencia contra las mujeres? ¿Violencia machista? ¿Violencia de género? Sabéis que en esto hay debate. Hay mucho debate. Yo creo que es que hoy he leído una frase muy impactante, y es que las banderas provocan guerras y levantan pasiones. Y al fin y al cabo, ponerle una denominación, violencia de género o violencia machista, es construirte el discurso levantando pasiones o provocando guerras, cuando el fondo del asunto es lo verdaderamente importante. Hay una campaña que nuestra consellera Susana Camarero ha lanzado, que es el "¿A ti no te duele?". Y creo que la pregunta es muy importante. Me ha parecido muy impactante, sí. Muy buena la campaña, porque en realidad lo que estamos haciendo es intentar visibilizar que no es un problema de hombres que tengan hijas o madres o tías o primas, sino que es un problema de la sociedad. Las tecnologías han hecho que vayamos muy rápido en este tipo de delitos que muchas veces se nos escapan a través de estos medios, como puede ser la pornografía, la distribución de todo tipo de material sexual, y sobre todo la poca importancia que se le ha dado a que un menor en Italia, uno de nuestros países de la Unión Europea, ya han legislado en cuanto a la retirada de dispositivos electrónicos en los colegios. Han podido introducir ese tipo de normativa para que, pues es un elemento más, al fin y al cabo, de contención frente a cualquier tipo de acceso a este tipo de contenido. De eso vamos a hablar también en este programa, y mira, ahora que lo has sacado, vamos a adelantarnos un poco a este asunto, porque es verdad que también se está reflexionando en la Comunidad Valenciana en concreto sobre el uso de los dispositivos móviles en los colegios. Antes de nada, Nazaret, ¿tú cómo...? ¿Da igual cómo se le llame? ¿O Sí. también crees que la nomenclatura ejerce cierta presión hacia...? Según cómo le llames, yo creo que ondas una bandera u otra. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, encima es un tema como muy sensible, y entonces, ¿qué nombre le pones? Y al final es lo que dices, es que es una violencia, da igual cómo le llames. Pero es que al final nosotros, o sea, cuando judicializas la violencia del hombre hacia la mujer, el juzgado al que te diriges es el juzgado de violencia sobre la mujer.
Es que no, y ponerle otro distintivo a este tipo de violencia, si podemos profundizar en definiciones, en contenido, en lo que queramos, pero al fin y al cabo estamos desviando el debate, estamos poniendo el foco de atención donde no debería estar, en el discurso de gente que quiere apropiarse como suya la lucha contra, la erradicación contra, es de todos. Desde luego, es verdad que en determinados momentos el anterior gobierno sí que puso en la diana a los hombres, ¿no? Sí. El ministerio precisamente decía que todos los hombres éramos potencialmente violadores. Y machistas, porque el cambio de nomenclatura que antes se conocía como violencia de género y los juzgados se llamaban como tal, ¿no? El juzgado de violencia de género, ha sido un movimiento político impulsado por esta ministra de Igualdad, que tiene récord en cuanto a su mandato, en cuanto a incremento de asesinatos cada año, ¿no? Ahora estamos en 52, el año pasado fueron 47 aproximadamente, y tenemos un instrumento legal y jurídico muy potente, de las más avanzadas de Europa y del mundo para paliar esta situación, pero... Decía, Jorge. Sino que yo creo que a veces lo que se necesita es pues una de cal y otra de arena, ¿no? Es decir, ¿las mujeres violan? No, yo creo que eso es una cosa que ahí las feministas sí que tienen parte de razón. Luego, ¿todos los hombres somos violadores? No, ahí entraría un poco el tema, lo que ha dicho Carmen, ¿no? De los contenidos que se ven, que es el tema de la pornografía, la mayoría de usuarios que consumen pornografía son hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pornografía que consumen las mujeres es una pornografía distinta, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los relatos eróticos. No es una pornografía tan explícita, y esa pornografía explícita es lo que hace que haya más hombres violadores, por ejemplo, ¿no? Porque lo que hace es pues desatar las pasiones más que a lo mejor las mujeres, ¿no? Y porque de manera general los hombres solemos tener más fuerza, ¿no? Y hay una genética ahí diferente. Habría el debate, Carmen, sobre los móviles. Es verdad que los teléfonos móviles son ahora una herramienta fantástica para muchas cosas, pero en manos de los menores o de los escolares pues podría resultar peligroso si no se controla. Preguntábamos que está reflexionando el gobierno de la Generalitat Valenciana. Carlos Mazón dijo el otro día que no se quería precipitar, pero que sí que van a reflexionar y pensar un poco sobre este asunto, porque la FAPA Gabriel Miró pide, la Asociación de Padres y Madres, el colectivo de AMPAs de padres y madres de la Comunidad Valenciana, piden que se restrinja el uso de los móviles en los colegios. Bueno, a mí me parece bien, ¿no? Una buena medida, pero yo que sé, que tengan a lo mejor algún momentito para poder sacarlo. Lo que pasa que si les das el dedo ellos se toman el brazo, entonces... Pero sí, me parece bien. Sí, precisamente en nuestro instituto se ha prohibido, se ha decidido desde la directiva, se ha informado a las familias, se está implementando una medida, está funcionando. El problema es que, claro, tenemos que renunciar al uso de móviles. Eso es lo que también estábamos hablando, porque al final el móvil puede ser la mejor arma y la peor. Pero debemos de renunciar a lo bueno que tienen los móviles, que es un acceso inmediato a todo tipo de información. Se le puede sacar muchísimo provecho a los móviles. Entonces, ese es el problema. Yo, por ejemplo, en mi caso siempre he intentado que lo utilicen como herramienta educativa. Este curso en nuestro colegio no se puede usar ni para una cosa ni para la otra. Así que en principio no lo están usando. Y si lo usan ya saben que no lo vamos a quedar. La FAPA Gabriel Miró y Covapa estamos en contra totalmente de que los móviles se puedan llevar a los centros educativos. No es una herramienta que tengamos que dotar las familias, es una herramienta que tienen que dotar la consellería y desde allí dotar de esas tablets o esos ordenadores para poder llevar a cabo los trabajos o las clases que sean necesarias con esos dispositivos. No podemos firmar a inicio de curso como reglamento del centro que no se pueden llevar móviles y que luego posteriormente los docentes nos reclamen que se lleven esos móviles a clase para hacer algún trabajo en concreto. Los recursos los dota la Consellería y es a los que tenemos que reclamarles que realmente se haga desde Consellería esa negativa directa de tener teléfonos móviles dentro de los centros, puesto que al final a lo que nos llevan es a ese acoso escolar, a ese acoso que hay en redes sociales y al final para que se malutilicen o se metan en cosas que no deben de meterse.
Es un balance complicado por lo contradictorio también, ¿no? Porque es verdad que muchos colegios los utilizan, nos lo decía una de las personas que hablaba, precisamente es profesor en un instituto, y decía, bueno, es que a veces lo utilizamos también para... Pero yo no sabía eso, que se utilizaba, porque el niño que no tenga el móvil entonces no puede hacer esa actividad en la clase. Es que, como ha dicho la presidenta de la asociación, o sea, ese útil lo tendrá que dar la consellería si es necesario para la educación. No sé, no lo sabía, la verdad que me sorprende muchísimo. Es más, yo creo que en todos los colegios móvil los llevarán los niños, pero absolutamente apagados, porque además ha habido casos que incluso han grabado a profesores, les han hecho chantaje a niños, bullying, todo este rollo. Entonces me quedo muerta, la verdad, no sabía esto. Es que no entiendo que haya profesores que lo pidan, porque vuelvo a insistir, ¿y el niño que no lo tiene? Lógicamente, aislados de las nuevas tecnologías no pueden estar, porque se van a mover en ese mundo y van a trabajar con dispositivos electrónicos. Pero una cosa es lo que estaba poniendo Nazaret y lo que ha comentado el profesor en la entrevista. Y es verdad, si ese es un recurso necesario e indispensable para la educación, pues será Consellería la que tendrá que hacer el estudio correspondiente y valorar cómo aportar estas herramientas que sí que en algunos colegios están. Sí. Uso compartido y demás, pero sí que están. No, o si están muy vetados, porque incluso los mismos que venden esos ebooks o esas tablets o esto, meten muchísimos cortafuegos para impedir eso, o sea, que se puedan meter, que aún así la gente joven tiene una capacidad brutal, ¿no? Pero eso, o sea, si es algo que se necesita de verdad, que la Consellería de Educación lo meta y eso, que no haga responsable a los padres. Y a mí me llama la atención lo de Sonia Terreros, porque dice, y representa a la Federación de Padres de a la FAPA Gabriel Miró de Alicante y a COVAPA, que es de la Comunidad Valenciana. Y dice, pido que restrinjan en los colegios, oiga usted, madre, restrinjalo usted para empezar, cuando sale el niño de casa, el móvil no se lleva. No, pero, ya lo hará. Pero yo como pero madre... como representante... Sí, a ver, pero yo como madre sí que entiendo que haya niños... Claro, ahí ya está la libertad de los padres, que necesiten llevar móvil más que nada porque en el momento que salga del colegio igual te tiene que llamar para que lo recojas o cualquier cosa de esa. Pero ese móvil, nada más entran en el centro educativo, ese móvil está apagado. Es más, en muchos centros lo que tienen es como un aparcamiento de móviles en el cual se deposita y ya no se tiene, te lo devuelven al salir. Pues, pero es que veo ciertas contradicciones. Prohibir por prohibir, no, porque además ahora mismo hay... absoluta infraestructura y tecnología como por ejemplo inhibidores de frecuencia en las aulas y que no se pueda utilizar una wifi controlada, que todo el mundo se conecta a la wifi del colegio, como pasa a la wifi de aeropuertos. Tú no te puedes meter en determinadas páginas web desde una wifi de un aeropuerto de cualquier otra institución porque tiene lo que se dice técnicamente capadas. Bueno, coloquialmente, técnicamente se dice tiene el servidor proxy muy no sé qué rollos. Entonces, y luego me sorprende con la inteligencia artificial pues que se trabaje en tener páginas web también propias de, aunque no sea ya tu wifi abierta, que los menores, un control parental, no puedan entrar. Y luego, sobre todo, si estamos todos de acuerdo, en Italia ya han legislado, aquí se está, pues que se haga una, en lugar de tantas horas de valenciano, por ejemplo, pues que se haga una asignatura de educación para el uso responsable de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad se desplazan a colegios e institutos, claro, a formar, a dar charlas en materia de violencia de género, no solamente en redes sociales, en el uso de las nuevas tecnologías, sino enfocando en prevenir y en alertar y en cómo denunciar todo este tipo de casos que se cometen en los centros escolares y en los institutos. Y es muy importante poner en valor ese trabajo que están haciendo y cómo es el protocolo a la hora de activar en un centro educativo todo este tipo de conductas que son agresiones y que son conductas delictivas. Yo creo que a veces se generan necesidades, ¿no? Se estaba comentando, ¿no? De si son necesarias. Hace 30 años se estudiaba con libros. Bueno, claro, y con lápiz. Y con lápiz. Con apuntes y con lápiz. Y ahora todos están con la tablet. Justo, ¿no? Claro, y les ha ido... Claro, pero ¿qué te quiero decir? Mira, está comprobado, no me acuerdo del título del libro, pero está comprobado por estudios que al final no se lee de la misma forma en papel que con el móvil. Es decir, se presta menos atención en el móvil y esto pasa lo mismo con la prensa. Es decir, cuando tú lees un artículo en el móvil, te llega un WhatsApp y
y desconectas. Y a lo mejor te lías 20 minutos con el WhatsApp y se lee menos cantidad claro, por artículo. A lo mejor se leen más artículos, pero con menos cantidad. Es verdad que es un engorro, y a veces es una falta de educación también estar en algún acto, en alguna presentación, y que la mitad del aforo esté allí con el móvil. Bueno, es que realmente el primer ejemplo tendríamos que ser los padres, porque a mí me hace mucha gracia. Niño, no cojas el móvil, y el padre y la madre estamos comiendo ahí y mandando un WhatsApp, con el teléfono. Cenando, mandando un WhatsApp y otras cosas. Sí, esto es así. Es verdad que, lo decía Carmen, la policía pide que se denuncien las situaciones de acoso, de violencia de los niños contra las niñas o de cualquier tipo de violencia en las aulas. Esto lo dice también el subdelegado del Gobierno, Carlos Sánchez, que insiste en que la mejor herramienta es denunciar para poner el foco y darlo en conocimiento. Más de 5.000 mujeres actualmente, a fecha y en este momento, están atendidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, con diferentes niveles. Y bueno, también destacar que hay muchos ayuntamientos, la totalidad prácticamente de todos ellos, que colaboran activamente, que han firmado el convenio de colaboración, y por tanto también destacar la labor que también conjuntamente hace la policía local, y que desde luego que también es destacar. Es un ejemplo de colaboración entre diferentes administraciones y que yo creo que da el fruto rentable para todo esto. Queríamos destacar eso, ese incremento de atención de víctimas que hemos valorado en torno al 18%, y que bueno, sí que queríamos resaltar la necesidad de que cuando se den casos de este tipo, la necesidad de denunciar, y la necesidad de denunciar para estar en el sistema. En el momento que entre en el sistema ya están las fuerzas y cuerpos de seguridad pues atendiendo, y por tanto se puede mejorar mucho la situación y se puede evitar pues los casos. Es muy importante denunciar, poner el foco, es verdad. Después hay mucha controversia con todo esto, porque a veces los hombres pues nos podemos sentir un poco arrinconados o desangelados por un... ¿no? O discriminados, ¿no? O discriminados por un exceso de protección. Pero muchas veces, y voy a abrir un melón un poco, ahora voy a meter en un jardín, muchas veces, Andrés, por eso he dicho al principio lo de educación afectivo-sexual, que eso es una cosa muy necesaria. Al final, muchas veces hay determinados perfiles de mujeres que se meten en la boca del lobo. Es decir, si a ti te gusta el malote de turno, pues que no te extrañe y cuando pase un año te esté zurrando, ¿sabes? Pero sí, claro, pero al final... Es decir, que al final hay que educar en el sentido de saber elegir, ¿no? Pero lo que dice Jorge, que es un jardín enorme, pero es verdad que hay perfiles, y nuestra letrada lo confirmará, hay perfiles de mujeres maltratadas que lo son en una primera relación, salen, lo son en una segunda, sale y vuelve a ser, y lo son en una tercera, y las tres relaciones es un perfil de un maltrato. Y a veces les pillan con el agresor que tiene una orden de alejamiento y están juntos en algún sitio. A ver, ahí es cierto que, bueno, así, no sé si conocéis un programa que hay en nuestra Comunidad Valenciana, que además Susana Gisbert, que es fiscal de violencia de género, que se llama Contexto. Este programa lo que hace es bueno, tratar a hombres que han maltratado, o a personas, a hombres que tienen una conducta agresiva, son conscientes de ella y voluntariamente acceden a este programa para corregir este tipo de comportamientos, que no son los muchos, pero es un 20% de los que al año asisten a este tipo de programa los que se someten porque son conscientes de sus conductas. Pero lo que dicen desde este programa, desde Contexto, es que el perfil del agresor ha cambiado. O sea, ya no es un perfil, como apuntaba Jorge, que podemos tener identificado, sino que se le ve al... Sí, sino que sin prejuicios contra nadie. Sí, ¿no? efectivamente, porque nos metemos en jardines muy complicados. Ver a un chico musculado y con tatuajes no significa que sea maltratador. No, pero que sea el malote de la discoteca, sí. Bueno. Pero es verdad que el perfil es un perfil oculto, porque además luego lo vemos nosotros como medio de comunicación. Jamás nos imaginábamos que esto... Claro, pero es verdad eso por lo que dice Carmen, que ha cambiado el perfil, ha cambiado el perfil, ahora mismo pueden estar en cualquier foro. En cualquier foro, y además yo doy... Desde aquí es verdad que ese 20% de estos hombres que
sin ningún tipo de obligación acuden porque se sienten identificados con a lo mejor algún tipo de agresión verbal o que no saben controlar ese tipo de nervio y lo enfocan frente a su mujer o su prima o su tía y dicen, pues voluntariamente voy a acceder a este programa porque creo que es conveniente. Y además hablamos también de que en nuestras generaciones pues la educación ha cambiado respecto de los hombres que ahora puedan tener 50, 60 a los que vienen con 20, pero ya no sé qué es peor, porque si miramos hacia los de 20, 30 o nos ponemos en el foco los de 50, 60, yo de verdad que la educación... Y antes que hablábamos de lo de los móviles y de los adolescentes, fijaros lo que ha pasado en Dolores. Sí, en Dolores. Por entrar con la actualidad más plena. Y menores. Un grupo de adolescentes menores de entre 15 y 17 años que al parecer presuntamente han violado en manada a una chica también menor. Le hemos preguntado por esto al subdelegado del gobierno. Vuelvo a repetir un poco, todos esos datos están bajo secreto sumarial y por tanto preferimos que no importunar y no provocar nada que pueda alterar el procedimiento. Lo lamento, pero no podemos. ¿Y cómo está la víctima y qué servicios se le están prestando? Se le está dando toda la atención psicológica, la atención pues sanitaria, toda la atención que se les da y un seguimiento constante. Claro, esto nos trae la pregunta de qué está pasando. Se nos desmonta el sistema cuando pasan estas cosas con chicos de 15, 17 años. Se nos desmonta, Andrés, y yo creo que es la segunda vez que tú y yo comentamos en esta mesa algo así, una agresión sexual de estas características. 5 menores de entre 15 y 17 que presuntamente han agredido sexualmente a otra menor de 15. Quizá deberíamos ir planteándonos ya seriamente los cambios legislativos de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y ya vemos que la función represiva o preventiva de nuestro derecho penal respecto de los menores no les asusta absolutamente nada. Estamos hablando de penas elevadas, ¿vale? Porque ya cuando tenemos todo este tipo de conductas son penas elevadas, sí, de 9, 12 años. Internamiento en centros de menores y lógicamente pues todo eso habría que revisarlo. Claro. Eso sí que es lo que tiene que atender el legislador. Los menores de 14 años que son inimputables y también se han dado casos de menores de 14 años, pero entre 14 y 18 van a centros de menores. Y además tenemos como la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor nos divide 14 y 15 años, 16 y 17. Entonces, tanto las órdenes de protección frente a las víctimas como la intervención judicial de la adopción de medidas y internamientos en centros de menores es distinta y quizá la actualidad marca que hagamos un trabajo en materia legislativa muy importante. Cuando escuchamos este tipo de noticias nos estremecemos. Bueno, es un horror. Pero prácticamente hay una cada mes. Sí, sí, no en la Pero de menores así de 15. En Barcelona están saliendo a una cada 15 días en el entorno además del mismo centro comercial, lo cual es súper curioso. El tema yo lo iba a decir antes que Carmen, yo creo que hay que revisar la ley del menor, yo no sé, no soy legislador, pero estaría a lo mejor lo más sensato sería analizar cada caso concreto delictivo y ver si se le somete a una ley del menor o ser juzgado como adulto. Y yo creo que la educación es fundamental. Claro que yo veo que aquí, yo creo que es que están muy perdidos o no se les forma, pero no puede permitirse eso como un chico de una chica de 15 años pasa esto. Nazaret, el problema es que muchos de los menores que han cometido ese delito saben perfectamente que no van a tener responsabilidad penal alguna. Porque aquí hay un caso en Alicante, no voy a dar más detalles, pero que fue portada nacional de un menor que cometió el delito, el mayor de los delitos contra toda su familia. Y cuando cuando le iba a detener, dijo, bueno, como yo me voy a ir a un centro de menor 2 años. Pero habrá casos, David, que... Y lo único que le jodió, con perdón, dicho mal y pronto, es que no tenía wifi. No sé si os acordáis el tema en concreto. Hay casos, David, que yo creo que están simplemente desatados. Y lo que se tiene que hacer, yo estoy muy de acuerdo en que se tiene que endurecer, pero endurecer de verdad el Código Penal. Es decir, no puede ser, y pasa, hay muchos violadores que yo leo, libertad con cargos.
hasta juicio. No, o sea, vamos a ver. La presunción de inocencia tiene que existir siempre. Claro. Si no, Sí, pero estamos acabados. ¿sabes qué Es decir, pasa? lo que pasa es que la lentitud del sistema judicial es lo peor. Eso Claro. es lo peor, lo que decía Carmen. Que Es se ha que los reclamado, recursos, faltan efectivamente. recursos. Pero Es que el problema- no falta nada más que recursos. No podemos porque alguien señale a otra persona con el Claro. dedo meterlo en la cárcel. De hecho, no hemos abierto el melón de las denuncias falsas. Sí, pero a ver, yo... Que este es otro tema que también tendría que estar legislado en el momento que se demostrase que era falsa. Porque ahí los hombres estáis un poco... Ahí sí que estáis un poco perseguidos. Estos en otros niveles de conflictos, de separaciones, estas cosas, a veces suele pasar. Es verdad que la inmensa mayoría de las denuncias tienen detrás Sí, un una sustento, base. pero es cierto que con que se cometa una ya es una injusticia. Pero mira, hay una cosa que yo creo es lo que no se está poniendo coto, y por eso he dicho que muchas veces están desatados y no piensan, David, en las consecuencias, que es el tema, perdonad que sea pesado con este tema, que es el de la pornografía. Es decir, la pornografía está comprobado que tiene un efecto, una causa-efecto. Sí, transmite valores, transmite ideas, Pues de ahí me refiero yo con la comportamientos. educación, que faltan esos valores principales de el respeto a ti mismo, pero el respeto a los demás. Yo creo que estamos creando una sociedad muy individualista y egoísta. Entonces, no, bueno, a mí me apetece, yo lo hago, yo no sé, ya me... ¿sabes? Pero sabes porque que... a lo mejor falta diálogo, ¿no? Estas cosas de estar tan entrometidos, Claro, tan eso es metidos en el principio. móvil, De hecho, hace en que la no tengan docencia- amigos a miles de kilómetros, pero luego no tengan... En la docencia dicen que estos niños que tenían como 4 o 5 años, que pasaron el COVID encerrados, ahora que han vuelto a las aulas, les cuesta mucho interactuar con los compañeros. Socializar. Sí, mucho. Y esto yo creo que tiene mucho Han que ver. perdido capacidad de Comunicación, de que edición, decía. Poner un de acento que es verdad comunicación, que de habla, no de- quiero estigmatizar a nadie, pero es cierto que también forma parte del debate. Estos chicos sabéis que son de origen marroquí. No sé si eso tiene algo que ver, la mezcla de culturas, o no. O este es un debate que sí. no tenemos que abordar. Por supuesto que sí Hombre, tiene que yo ver. también. Quiere decir, tú has dicho algo bien dicho y mal dicho. Has dicho la mezcla de culturas. No, es que no hay mezcla de culturas. Es que ese tipo de gente que son presuntos delincuentes no se quieren integrar. Yo creo que lo dijimos aquí hace unos programas. La clave es la integración. Me da igual de dónde vengan. Y la integración es respetar tu cultura y respetar al país que te está acogiendo y las normas y las leyes. Pero no porque sean magrebíes. Estamos viendo por ejemplo, un importante número, en torno al 30% de los fallecimientos, de los asesinatos de mujeres son procedentes de países latinoamericanos. Hay menos educación en ese sentido el respeto. Queremos ser rigurosos con los datos y no estigmatizar. Carmen sí que tiene a lo mejor algún dato Yo sí un que poco más estoy- oficial de la policía. No, pero sí es verdad que el aumento, interactuar con otro tipo de culturas y sobre todo en edades tan tempranas que no han tenido esa capacidad de decisión o de ver tanto, palpar nuestra cultura y nuestro arraigo, nuestra educación, pues es verdad que descontrola pues el acceso que tienen ellos a lo sexual, al contenido sexual. Sí es verdad, y en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis planteado, que, y volvemos al inicio un poco, ¿no? A la educación, al sistema educativo, y volvemos otra vez a los discursos, ¿no? Porque si son de determinada nacionalidad, ya parece que entonces lo que estamos haciendo es verter un discurso de los menas. A Es los que no tiene periodistas nada nos que ver. recriminan cuando titulamos estas Continuamente. cosas. Es verdad que nosotros tenemos que hacernos ver muy bien el tema de la ética a la hora de no señalar con el dedo a ningún colectivo, pero Pues ya lo comentamos yo soy de aquí los que también. defiende que hay que informar. Hay que informar, Sí, hay que informar, y efectivamente. si son españoles, y si son de otras nacionalidades con arraigo o no en España, hay que informar, porque si nosotros como comunidad autónoma estamos acogiendo a distintos colectivos de distintos países, pues también es totalmente planteable que a lo mejor el índice de criminalidad en determinados delitos ha subido, enfocado en además ¿En qué colectivos? en qué colectivos y atacar. Es verdad que seguramente muchas personas que nos estén viendo dirán, pues mi hijo, mi hija va con estos determinados colectivos y no tienen ningún problema Por y son supuesto. personas maravillosas. Y además está muy están bien que los claras. colegios vean, pues nosotros rezamos, no rezamos o no comemos esto porque es nuestra religión, y está muy bien que en los colegios compartan diferentes culturas, Y el religiones, respeto, comportamientos si es que- y respetos. Pero de todas formas yo veo que esa cosificación de
pues de los magrebíes. No se puede olvidar que el Islam es una religión machista y que para ellos las mujeres pues son una cosa que simplemente tiene que estar en casa y sobre todo lo importante ¿no? es la transmisión cultural de padres a hijos, cómo los padres definen a las mujeres y cómo se lo transmiten a sus hijos, ¿no? Un poco también podríamos ir ahí, porque es verdad que hace 50 o 60 años nuestros abuelos, nuestros padres también eran mucho más machistas, ¿no? Pero fíjate que es a lo que iba, ¿no? O sea, yo veo que ese machismo, y sobre todo, y ha dado la clave David con el tema de los latinoamericanos, que tiene que ver con lo que he dicho al principio, el tema del reggaetón, yo veo en gente de mi generación mucho machismo, es decir, pero incluso cosas que las mujeres normalizan, ¿no? Como es el caso de controlar el móvil, como es el tema, yo escucho conversaciones, va a parecer que es un poco cotilla, ¿no? Pero estoy en el transporte público y escucho conversaciones de no, es que me controla porque me quiere, o ay, es que me pongo celoso. Yo noto que es que se normaliza y parece que estamos en el siglo XX, ¿no? Así que algo estamos haciendo mal cuando con un Ministerio de Igualdad parece que estamos retrocediendo, ¿no? Pero si es que han estado 4 años o 5 años en el Ministerio de Igualdad y ha habido 0 reuniones de coordinación con el Ministerio del Interior. 0, porque además se llevan a matar. Y ha habido menos 10 con el Ministerio de Justicia. Entonces... ¿Con el de Educación? Ya no sabemos. No, bueno, en la primera parte de este programa queríamos abordar desde distintos flecos. Yo sé que esto da para muchos minutos de hablar, de reflexionar, de plantear, de debatir sobre la violencia, intentar o poner nuestro granito de arena para la erradicación de la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre, este sábado, es el día señalado para la conmemoración, para leer los manifiestos y estas cosas, pero es verdad que durante todo el año tenemos que tener conciencia de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, qué conversaciones tenemos con nuestros amigos, con nuestras amigas, cómo tratamos a las mujeres a nuestro alrededor y sobre todo cómo estamos educando a los jóvenes, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Lo que queríamos también es que usted aborde este debate y ahora estos días también hable un poco de eso. Ahora vamos a cambiar de asuntos, va a ser en la segunda parte de este programa, vamos a hablar un poco más puramente de política, pero les voy a recomendar que si tienen algunos amigos empresarios que les vayan diciendo que hay una manera de ahorrar en la factura de la luz, que si la energía es una parte importante de su gasto mensual, pueden tomar nota en la página web cubiertasolar.es, porque ahí les van a recomendar esto, que coloquen placas solares y generadores, digamos acumuladores, baterías acumuladoras de energía para poder controlar finalmente la factura de la luz. Hasta un 60% pueden ahorrar con Cubierta Solar. Impimur, especialistas en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. La mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa, pase lo que pase fuera. Impimur, empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. Visítanos en impimur.com. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Kilómetro Cero no es un programa del mundo del motor. Kilómetro Cero es el programa de los mercados y sus gentes, de nuestros productos emblemáticos. Se contamina menos. Se consiguen precios más justos. Muchas gracias. Y se consumen productos de temporada. Os espero en Kilómetro Cero, en 12TV.
Volvemos a Alicante Actualidad. Luego dicen que los políticos trabajan poco. Pues en la Comunidad Valenciana llevan un ritmo bastante acelerado. Esta semana 3 plenos del Consell. Así que han tenido que ponerse las pilas para prepararse los discursos, para prepararse el argumentario de los distintos plenos y los distintos asuntos que han ido tratando, entre ellos los impuestos. Han hablado también de los presupuestos, de esas mociones presentadas por los partidos de la oposición, y han tenido tiempo también para convocar un pleno para hablar de la situación actual de España tras la configuración del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. En ese pleno se ha hablado mucho de amnistía y de qué va a ser de nosotros si estos planes de Pedro Sánchez con Junts y con otros partidos nacionalistas se llevan adelante durante los próximos 4 años. Esto es lo que decía Carlos Mazón. Digámoslo ya y tengámoslo claro. El gobierno del presidente Sánchez ha renunciado a gobernar con igualdad para todos los españoles. Digámoslo ya, tengámoslo claro. Cualquier decisión que se tome en adelante por parte del Ejecutivo habrá de ser validada por el separatismo catalán. Y vuelvo a la literalidad del documento firmado, porque no es algo que se haya ocultado. Lo que han firmado ustedes es que la estabilidad de la legislatura va a depender de que Cataluña tenga su autodeterminación y su referéndum, negro sobre blanco. Esto es lo que han firmado ustedes. Me niego a pensar que la Comunidad Valenciana tenga que acostumbrarse y que ustedes apoyen por disciplina de partido o por terror orgánico un proceso semejante en el que nos acostumbremos a recoger las migajas de lo que otros han conseguido a través del chantaje. Este asunto es muy amplio, pero es verdad que yo siempre quiero hacer la valoración con el gancho alicantino que va a ser de nosotros con esta situación. Un poco algo así dibujaba Carlos Mazón. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que se hable de temas nacionales en cámaras autonómicas y en ayuntamientos. Bueno, Carlos Mazón viene un poco a decir qué va a pasar con nosotros, con ese acuerdo, porque al final el gobierno deja de ser también una institución de todos. Pero ¿sabes lo que busca ahí Andrés con el tema, con esta intervención? Lo que está buscando es posicionarse, es decir, Feijóo es un cadáver político, va a estar 4 años vagando por Génova, pero yo creo que hasta él sabe que se lo van a cargar. Hombre, a mí me parece que es un gran político y podría ser el próximo presidente del gobierno. Pero, a mí justamente me parece que no es para nada un cadáver. O sea, tiene la oportunidad perfecta de demostrar cómo es, de lo que puede lograr, y lo que dice Carlos es, señores, ahora dependemos de lo que decida Cataluña. Aquí le podría reprochar Carlos Mazón a los diputados de PSOE y Compromís es que hayan respaldado ese acuerdo a unas sabiendas que va a perjudicar a la Comunidad Valenciana. Pero ¿sabes por qué he dicho, por qué he mencionado a Feijóo? Es decir, yo no estaba en la cabeza de Génova. Feijóo es un cadáver político, es decir, ahora mismo tenemos a Juanma Moreno, por ejemplo, posicionándose, a Carlos Mazón, a ver si suena la flauta, posicionándose, y es más, esto lo escribía Chimo Aguar en Valencia Plaza. Carlos Mazón ahora mismo no tiene oposición en las Cortes Valencianas. Entonces va a hacer lo que hace Ayuso en Madrid. Que bueno, pues un poco de bronca hubo en ese pleno, ¿eh? Pero es que además yo creo que Mazón, la explicación que da es muy buena, porque dice, vamos a ver, señores, aquí tiene que haber un consenso para infraestructuras, agua, es decir, la renovación de distintos estamentos, además nuestros, y si van a condicionar esas necesidades a la amnistía, entonces vamos mal enfocados, porque entonces sí que hay que ligar lo que está pasando en la esfera nacional con lo que está pasando a nivel autonómico. Y además fue Chimo Puig el que lo puso encima de la mesa, y lo ha recordado Mazón en su intervención. Ha dicho, Chimo Puig trajo a este Parlamento Autonómico estas necesidades. Yo las pongo encima de la mesa para que todos, en una misma línea de actuación, sepamos intercambiar nuestras prioridades y asistir lo que es prioridad para la Comunidad Valenciana. No nos dejemos llevar por la amnistía, independientemente de que cada uno, lógicamente, tenemos nuestra posición al respecto. Y creo que ha sido el pleno ha saltado por los aires porque los otros han dicho que no. Bueno, yo creo que más que la amnistía, que bueno, que no es más que cargarse el Estado de casi Derecho, nada. que no es poco, efectivamente, lo que nos afecta son las posibles
pretensiones independentistas futuras y no tan futuras, es decir, porque nos va a afectar a la Comunidad Valenciana, porque ellos siguen incluyéndonos en la entelequia de los países catalanes. Y oye, si le hacen falta otros 7 votos a Pedro Sánchez, ¿de qué es capaz? A lo mejor hasta guardamar esto es Cataluña, buenas a primeras. Y nos afecta en las infraestructuras, nos va a afectar en los presupuestos, como ya nos ha afectado estos últimos años. La cesión de Rodalies Renfe pues nos va a afectar en que nuestras cercanías van a seguir siendo las peores prácticamente de toda Europa. Yo tengo una anécdota, vino un amigo mío que vive en Alemania y nos íbamos a Murcia, digo, vámonos en el tren, y no daba crédito al tren que nos llevaba a Murcia, no solo por el estado lamentable del interior, sino que decía, si esto va con... Pero es que nos estamos, es decir, estamos dejando pasar lo de la amnistía como algo que que parece que ya es como resaca de todo lo que hemos vivido, y todo lo contrario. Ayer en Europa la posición del comisario de la Unión Europea, ojo con las palabras que ya nos soltaron, y ya no solo eso, sino que efectivamente toda ley tiene que tener una necesidad y una justificación, y la han tenido en su discurso hasta que ha sido la investidura del señor Sánchez. Una vez ha sido la investidura del señor Sánchez, Óscar Puente, hoy ministro, no ha tardado ni 48 horas en retractarse, es decir, no, si nosotros no hubiésemos necesitado 7 votos, no estaríamos hablando de la amnistía. Discúlpeme. Eso lo ha dicho en una entrevista. Eso si lo dices en una manifestación pacífica eres un fascista, y si lo dice el señor ministro está totalmente... Pero estas son las banderas, estas son las banderas de las que hablábamos. Pero no hay más que ver a yo, sobre todo por coger el gancho siempre alicantino de la Comunidad Valenciana, y en referencia a lo que venía diciendo Carlos Mazón, le está reprochando a los diputados de Compromís y del Partido Socialista que están respaldando eso a espaldas de... Un poco lo que decía Carmen, lo que está pidiendo Carlos Mazón es que vamos a hacer un frente común para defender las infraestructuras, la financiación autonómica. Pero ¿cuándo van a reconocerlo? No lo van a reconocer. Me parece un ingenuo, Carlos Mazón. Oye, pero entonces me gustaría también... Esto no es... Me parece un yo lo que intento siempre es que no se critique. Hace 2 días Voz Populi publicó, que es poco sospechoso de ser de izquierdas, publicó que Feijóo está dispuesto a apoyar en el Congreso de los Diputados las medidas económicas de Junts y del PNV. Entonces estamos en lo mismo, es decir... Sí, la verdad. Y no tiene nada que ver. Probablemente, pero porque no te llevas el debate al Congreso de los Diputados. No, pero ahora pero probablemente el Partido Popular, el PNV y Junts tienen mucho más en común que el Partido Socialista. No, pero vamos a ver, al final... Por la ideología no te lo llevas a la ideología, es decir... Junts y PNV, al final, sus medidas económicas que van a quién van a beneficiar. Estarán mucho más cerca del Partido Popular. Pero a quién van a beneficiar, a los catalanes y a los vascos. Es decir, que y de hecho Feijóo lo hace según la noticia. Se refiere a políticas nacionales, la reforma laboral, la subida o bajada de impuestos, es decir, generales. Pero en cualquier caso, insisto, vamos a hablar de lo nuestro. ¿Qué va a pasar con nuestras infraestructuras? Vamos a hablar de lo nuestro. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Nos van a condonar al final la deuda como 14.000 euros, ¿no? 14.000 millones de euros, dice Ruth Merino. Yo me preguntaría esto. Claro, Ruth Merino dijo también en el pleno del Consejo que está cifrado más o menos en 14.000 millones de euros nuestra deuda, y que como nosotros estamos más infrafinanciados históricamente, porque la provincia de Alicante ha sido la última. La provincia de Alicante ha estado a la cola de todas las inversiones del gobierno de esta legislatura pasada. No creo que en esta legislatura vayan a poner el foco en la provincia de Alicante ni en la Comunidad Valenciana, pero efectivamente Ruth Merino ha hecho muy bien diciendo, si vamos a condonar esta deuda, el resto de comunidades autónomas, en base al principio de solidaridad e igualdad territorial, también misma forma de deuda y mismos recursos que hemos tenido, lo mismo, exactamente igual. Pero no la va a haber. Y esto es lo que decía Carlos y lo que les echa en cara. Ustedes han votado esto. Ahora, nuestra tierra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo vamos a solucionar esta desigualdad que ustedes han votado? Y es mejor reclamarlo en conjunto, en un frente común. Exactamente. Pero es que eso no sé si tuviste oportunidad de ver este pleno del Consell, pero decía, ha habido bronca, es verdad que después... ahora mismo hay 2 bloques bien diferenciados. El calor. Joan Baldoví además sale en plan batallero, ¿no? Se pone el traje de guerra y sale a dar patadas al barro. Sí, a dispersar lo que se estaba tratando un poco en el debate, ¿no? Que al final era poner el foco en lo que nos interesa como comunidad autónoma, y efectivamente puso el acento donde no tenía que estar.
porque las primeras declaraciones fueron, creo recordar, contra la presidenta de las Cortes Valencianas. Bueno, pues es que ese argumento va a ser muy repetido. Es lo único que tienen de ataque. Política de trinchera. Efectivamente. Sí, pero es al final otra vez la comparación, ¿no? O sea, es democracia el gobierno que tenemos nacional, porque ha sido legítimamente compuesto, nombrado y elegido y demás por el Congreso, pero no es democrática la composición de la Cámara Autonómica Valenciana. Entonces, bueno... Ni de las otras cámaras, ni de las otras cámaras, ni de la madrileña, ni de... Ellos se llenan la boca que no parte de las urnas, sino del Congreso, que es quien nombra al presidente, pero eso solo ocurre para ellos en el Congreso de los Diputados. Esta semana se ha aprobado definitivamente la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Venimos hablando varios meses de esto, desde prácticamente haber conocido los resultados electorales, porque Carlos Mazón dijo que lo iba a eliminar. Y ya está, definitivamente eliminado. Esta es la valoración que hacía el presidente Mazón. Beneficiará a 5.630 alicantinos, cogiendo los datos del año 2022, y supondrá un ahorro de 56 millones de euros en la provincia de Alicante. Es verdad que se está haciendo ahora, construyendo otro relato por parte de la izquierda, que si los hospitales, no sé si escuchasteis a Pedro Sánchez un poco más que decir que los niños en la Comunidad Valenciana están por ahí sin escolarizar y estas cosas, ¿no? Bueno, ahí demuestra lo poco que nos quiere y no lo poco que sabe de nosotros, desde luego. Pero si echa la culpa a... que no sé si te he cortado, perdona. No, que va. Eso también entonces desde la gestión de Chimo Puig. Efectivamente, es decir, no lo que iba a decir. Pero para todo, es decir, al final, y voy a hacer una especie de... Hombre, acusó a Mazón de haber despedido a bomberos cuando precisamente el periodo es de Chimo Puig. Al final, a lo que voy es que, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la desigualdad de las infraestructuras. Eso en 8 años... no se ve simplemente, es decir, que llevamos marginados más de 8 años, es decir, que es consecuencia de los gobiernos de PP y de PSOE. Y en esto lo mismo, es decir, acusas a Mazón, pero prácticamente Mazón lleva 100 días, es decir, que estás criticando indirectamente a Chimo Puig, a lo mejor por eso no le ha hecho ministro, ¿no? Porque no le gusta la gestión. ¿Será por eso? Ha hecho. ¿Será por eso? Es que yo creo que lo comenté aquí, plantearse por un solo segundo que Chimo Puig iba a ser ministro de Pedro Sánchez, con la pésima relación que tiene con él y sobre todo con quien sigue siendo su mano derecha escondida, que es José Luis Ábalos, era como volverse loco. O lo nombraba ministro porque tenía un dossier de él y a las 24 horas lo podía cesar, tipo más sin Huerta. O le había hackeado el móvil. ¿No? Es que algo desconocido que no... Siempre lo decía Federico Trillo, me acuerdo que me lo decía mi querido amigo, desde aquí saludo, que de vez en cuando nos ve, y decía... Hoy me queda ya un día menos para dejar de ser ministro. El día que te nombran, lo cierto es que te queda un día menos. Y ahora que has puesto a Chimo Puig encima de la mesa, ¿y pensáis que puede haber ahí relevo ya en el PSPB? Ponemos el foco en Diana Morant. Diana Morant es la que quiere Génova, iba a decir. Yo creo que también la quiere Génova. Ahora que aprovechando, ahora me caigo en todo. Pero yo creo que sí que es Diana Morant. Sí. Se ha terminado la etapa de Chimo Puig al frente del socialismo. Yo creo que él sí que es un cadáver. Sí. Buscaba el ministerio y se ha quedado sin nada. Claro, mi pregunta ¿Tú que andabas por las funerarias antes? Bien, pues está caliente todavía, pero dentro de poco estará frío, ¿no? Chimo Puig yo creo que al final... Que se entienda el sarcasmo, sí. Ya están los del PSOE. O sea, ya que hablamos de sarcasmo, Chimo se puede ir cortando la coleta, el peluquino, lo que quiera. Yo lo que tengo dudas es, claro, se está hablando de Diana Morant, ¿no? Es decir, vale, pero Diana Morant al final... es ministra, yo creo que se va a centrar en su labor como ministra, o eso esperemos, es decir, no creo, esperemos que no se centre en su faceta está ganando popularidad. Pero si es la metodología que utiliza Ferraz, quiero decir, hemos visto a Reyes Maroto, que era ministra y candidata a la alcaldía de Madrid, por ejemplo, y desde ahí lo usan como plataforma. Pero no han aprendido que no les funciona.
Bueno, no han aprendido nada. Les funcionó, que es verdad que tenían a Iván Redondo detrás y convirtieron a Salvador Illa, que es una persona sin carisma. Sí, pero y no solo sin carisma, el peor ministro de Sanidad del mundo, con más muertes en términos absolutos y relativos, con más contagios, con no sé. Bueno, antes ha dicho David que había que rebajar el dinero invertido en el valenciano, tal. Creo que no van a estar de acuerdo desde la plataforma La Campbell Valencià. Se cumplen 40 anys de la llei de l'ús i ensenyament del valencià, de la nostra llengua valenciana que parla molta gent en la província d'Alacant y en tota la comunitat valenciana. Pero es verdad que hay debate también en esto. Dicen desde esta plataforma que los únicos que defienden la lengua son los partidos de la izquierda. Actualment no es garantís l'ús del valencià en les administracions públiques. En l'Ajuntament d'Alacant és un clar exemple de que moltes vegades no ens podem adreçar a l'Ajuntament o comunicar a l'Ajuntament o tenir documentació de l'Ajuntament en la llengua oficial o cooficial, que és el valencià. No ho tenim. Per tant, això s'ha de garantir. Garantir els nostres drets lingüístics passa perquè les administracions públiques facin també la seva faena. El tema del valencià s'ha convertit en un tema que li afecta o que és la gent d'esquerres la que més aposta per recuperar la nostra llengua i per la normalitat i la normalització de la nostra llengua al País Valencià, perquè la dreta que hi ha actual, que és PP i ara la inclusió de Vox, doncs pitjor encara, no és una dreta que tinga en compte les circumstàncies o la idiosincràsia del País Valencià en tant a la llengua i a la cultura, sinó que és una dreta que mira des de Madrid i que té una concepció de l'Estat completament diferent a la que tenim les organitzacions esquerres en les que defenem les particularitats culturals i lingüístiques de cada territori de l'Estat espanyol. Yo pensaba que la lengua estaba más en el lugar donde habías nacido, en las costumbres que tenías alrededor, es que voy militancia política. Voy a ser muy breve, no voy a decir lo que pienso de la mesa que había ahí porque... ¿Lo puedes decir? No, porque luego ya sabes que termino los tribunales. Pero el problema de que mucha gente se aparte de la lengua es precisamente esa politización absolutamente brutal que hace esta gente de la lengua, y entonces es que te aleja, porque efectivamente ni siquiera en el lugar donde naces la lengua es de paterna y materna, y si tú por parte paterna y materna hablas valenciano, seguirás hablando valenciano, del lugar donde naces te hace que muchas majaderas como estas. Ha dicho que la derecha en esta comunidad no entiende la idiosincrasia del País Valencià. No, pero la de la Comunidad Valenciana. Exactamente. Sí. Entonces, si ponemos el foco en los discursos que están haciendo, cómo están imponiendo, porque eso es imponer una lengua, ahí está. En vez de darla a conocer y que somos ricos en nuestra lengua y que debemos llevarla por bandera. Yo soy madrileña y cuando alguien habla en valenciano delante de mí y educadamente, Carmen, ¿te molesta? A mí no me importa, lo entiendo. Lo que no voy a hacer es comprar el discurso que nos están imponiendo desde determinados sectores. En vez de obligar. Claro, es que ya todo lo que te meten como obligación nunca va a funcionar. Siempre va a tener eso. Y los quería ver en el Congreso defendiendo que no se ha incluido el valenciano como lengua en la Cámara Baja. Ahí quiero verles yo en la defensa. No hay. Porque esta gente que dice que defiende la lengua asumen que el catalán forma parte. Asume el catalán, no defiende el valenciano. Efectivamente. ¿Sabes? No lo valenciano ni lo de la comunidad valenciana. Y a lo mejor lo que ahora están un poco quemados porque se le van a acabar parte de esas subvenciones faraónicas que recibían por hacer una vez al año un corrillengua, que no era más que para tomarse 3 cervezas de bar en bar. Pero bueno, eso... Pero lo que dice esta mujer, es que no me acuerdo del nombre, disculpad. Nefer Vives. Nefer Vives, perdón. Pues ahí está la clave de llevándolo al final. No podemos olvidar que vivimos en un estado, aunque haya que llevarlo pues a la comunidad valenciana, ¿no? Está la clave de por qué Feijóo no es presidente de gobierno. ¿Otra vez con Feijóo? No, ahora vas a entender. Es que está todo el debate queriendo llevarte a Feijóo. Además, habla de Feijóo. El debate vamos a hacer esta sucesión. Ahora me vais a entender. Cuando dice la identidad valenciana, cuando dice País Valencià, esto lo escribí yo en el artículo que escribí sobre Cataluña, y cuando dice Nación Vasca, ahí no están hablando de que se quieran independizar, no. Ahí lo que están hablando es de una identidad.
Y si uno ve en los resultados de las elecciones generales la identidad particular que tiene la Comunidad Valenciana y el País Vasco y Cataluña. Si uno ve los resultados electorales de las generales, el PSOE ganó en Cataluña con 19 escaños. En el País Vasco ganó también. Es decir, que la periferia es la que hace que el Partido Socialista gane las generales. Y hasta que el PP no se aplique el cuento, y por eso quizá desde el PP nacional están intentando un poco contentar a Junts y al PNV con los apoyos de las propuestas económicas, hasta que no consiga conquistar, porque esto ya no va de izquierdas y de derechas. Por eso se confunde cuando se dice que el PNV es de derechas. No, esto va de izquierda, cuando ha dicho lo de Madrid, y va de periferia y Madrid, es decir, en gobernar desde Madrid, periferia. Y ese es un poco el discurso que nos quiere llevar, pero es verdad que yo conozco, y lo diré en valenciano, yo sé que me vais a entender perfectamente, però jo conec a molts polítics del Partit Popular que parlen valencià perfectament, perquè viuen en poblacions que son valencianoparlants. Bueno, me queda muy poquitín tiempo solamente para plantearnos una pregunta. No sé si tienes en pensamiento tener hijos, tenéis hijos, estáis contentos, queréis tener más hijos. Eva Abril ha salido a la calle porque es que los alicantíos cada año tenemos menos, es decir, está descendiendo el índice de natalidad en Alicante y esto, claro, decimos, ¿qué pasa? Eva, cuéntanos. Buenas Andrés, ¿qué tal? Parece que tener hijos no está entre los planes de la gente joven alicantina. Según un informe, Alicante ha registrado su tasa más baja de nacimientos respecto al año anterior. Hoy hemos salido a la calle a preguntar si esto es una realidad y si realmente existe esta tendencia de no tener hijos entre los jóvenes alicantinos. Actualmente tengo ya una hija y me gustaría tener otra. No, o sea, sí que me gustaría en plan formar una familia y todo, pero te planteas más cosas, no ya te planteas también el hecho de si vas a poder darle a tu hijo todo lo que necesita. Yo tengo una niña ya de 17 años, está la cosa muy mal, sobre todo las cosas van subiendo cada vez más, es que la gente no puede vivir, mucha gente lo está pasando mal y yo ahora si tuviera que tener otra, mi decisión sería que no, por cómo está la vida hoy en día. Que pues a lo mejor es un poco preocupante el que poder formar tu familia dependa un poco de la situación económica o del trabajo, de la estabilidad que tengas. Creo que tenemos otras prioridades a la hora de pensar si tienes un hijo o sigues con tu ritmo de vida. Es verdad que tener hijos es una gran responsabilidad y te quita muchísimo tiempo. Yo lo digo también por experiencia, pero, en fin, alguien tendrá que mantener la población, ¿no? Pues mira, en eso, toda la gente que viene a instalarse a nuestro país de fuera está contribuyendo bastante pero a que va a cambiar la configuración y que más da, también cambia la configuración del iPad. Pero es que, bueno, ahora mismo no hay políticas enfocadas en la natalidad. Yo he trabajado en reproducción asistida, además en una clínica muy importante de nuestra ciudad de Alicante, y decíamos lo mismo, parejas que la edad ya es más alta de la que antiguamente nuestras madres tenían hijos y no estamos enfocados en esos tratamientos que son costosos, largos, apoyos psicológicos, todo lo que envuelve la reproducción asistida no lo estamos cuidando tampoco, entonces la gente pues tiene un hijo o... No, y luego están los jóvenes que, como bien te ha dicho, es que hay otras prioridades. Ahí es que te lo ha reflejado, ya te ha hecho el... Pero hay un dato... A mí me parece un poco egoísta eso. Sí, bueno, pero volvíamos a lo que decíamos antes, es lo que ahora está la sociedad, piensa en lo que él quiere y lo que le apetece. Hay un dato estadístico al hilo de lo que decía Carmen, que de 100 euros que dedica España a los abortos, de esos 100 euros, 26 se destinan a fomento de la natalidad y cuidado del embarazo. O sea, prácticas así. Pero ¿qué apoyo hay a las familias también? ¿Qué apoyo hay a las familias numerosas? Alicante, por cierto, que somos un referente en la fertilidad. Sí, en materia de fertilidad somos un referente y además nuestras clínicas... En materia de clínicas de fertilidad. Nuestras clínicas tienen sede en Roma, tienen sede en Madrid, tienen sede es decir, que hemos salido de aquí, nos hemos hecho las periferias. Jorge, ¿nos ibas a decir que estabas pensando en tener hijos ahora? No, sí. Va a decir que Feijóo tiene cuántos ¿Feijóo cuántos tiene? Oye, ¿cuándo hablamos de Feijóo? Pues Feijóo fue padre en una edad muy mayor, avanzada. Ha sido padre a fomentar la natalidad de este país. No soy tan popular como Feijóo, pero es verdad que yo también soy padre más mayor. Sí, no, que yo tengo pensado tener hijos, no sé si Feijóo tendrá pensado tener hijos, pero a ver, yo creo que hay ayuntamientos como es el ayuntamiento de Elche, pues que están ahí fomentando la natalidad y de hecho Elche es la ciudad que más
natalidad tiene de toda la provincia, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la clave y sobre todo tener pues un concepto de, perdónate lo que has dicho, ¿no? Que no solo que hay que sostener, sino que es que al final, para que haya un reemplazo generacional, quiero recordar que se necesita que cada familia tenga 2,2 hijos, ¿no? Es decir, es un porcentaje, no 2 hijos y medio, ¿no? Por si alguno se asusta, ¿no? Pues sí, hay que tenerlos porque de verdad que después al final del sacrificio y de lo que uno tiene... Tú estás en la media, compensa, es verdad que compensa, después compensa el tener hijos y el ver cómo se van desarrollando y cómo van abriéndose paso en la vida. Muchas gracias, Jorge Burgos, por haber venido. Gracias, Carmen Casanova. Gracias a ti. Muchas gracias, David Lozano. Y gracias, Nazaret González, por haber estado con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias. Si están pensando tener hijos, pues ya saben, anímense, que cuentan con el respaldo de este programa también, de los que estamos aquí en esta mesa, porque es verdad que la cifra nos sitúa a Alicante como la cifra más baja del último siglo, y esto hay que pensarlo. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.